Achuchón Producciones presenta a Gilberto Melo en Los males heredados de América Latina. El pasado 12 de octubre se conmemoraron 530 años del mal llamado descubrimiento de América. Una fecha realmente importante, ya que para muchos historiadores lo consideran, junto con el Renacimiento y la Reforma, uno de los tres grandes acontecimientos que marca el inicio de la modernidad. El 12 de octubre se celebra el Día del Descubrimiento de América, que fue cuando llegaron los españoles a América. Entonces fue una aportación de cultura, además de la nuestra, fue añadirnos más conocimientos y poder mezclarnos, interculturarnos y llegar a lo que somos ahora. Sin embargo, para el periodista uruguayo fallecido en 2015, Eduardo Galeano, esta fecha simboliza algo diferente. Un día como hoy, 12 de octubre, pero de 1492, los nativos de nuestro continente descubrieron que eran indios, que vivían en América, que estaban desnudos, que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo, que había un Dios y un cielo. Y no es para menos, puesto que para la mayoría de los nativos americanos, ese día fue el inicio del fin de sus creencias, de sus tradiciones y de la vida tal como la conocían. ¡Bestias! Mira si sois brutos ustedes los indios, que creíais que los españoles y los caballos eran la misma cosa. Y todavía lo seguimos creyendo. ¡Concho! Que viene uno desde Gijón a civilizaros y hay que ver cómo nos pagáis. ¿Ya se les olvidó cómo se cobraron el regalito? Y todavía siguen cobrando. Con estas ideas en mente, tal parecería que todos los males que aquejan no solo a México sino a América Latina fueron originados por la conquista española. Y quizá tengan razón, puesto que parte de las enfermedades que acabaron con los nativos americanos fueron traídas por los españoles y su falta de higiene, así como una nueva religión más estricta, pero con muchas alternativas de salvación, e ideas y nuevas formas de gobierno, que, de acuerdo al artículo Breve Historia de la Corrupción de Enrique Krause, esta también desembarcó junto con Hernán Cortés. En la actualidad, la corrupción invade en mayor o menor medida a todos los países del mundo, pero se considera uno de los grandes males que aquejan a los países de Latinoamérica y que les impide un desarrollo sustancial. El mismo Enrique Krause lo menciona. La corrupción debió parecerme tan mexicana como los nopales. Esta es una realidad con la que muchos latinoamericanos viven cada día. De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción, que mide el nivel de la corrupción en una escala de 0 a 100, en la cual 0 es lo más corrupto y 100 lo menos, los países con puntajes inferiores a 50 tienen problemas importantes en este tema. Si omitimos a Canadá y Estados Unidos, son muy pocos países de América que están por encima de 50. Venezuela es considerado el de menor puntaje en América, mientras que Uruguay obtuvo puntajes más altos que Estados Unidos, pero más bajos que Canadá. Chile, por su parte, igualó a Estados Unidos con 67 puntos. Los países del Caribe, Barbados, las Bahamas, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Dominica y Granada, con puntajes superiores a 50, lo que indican niveles mínimos de corrupción. Sin embargo, se sabe que todos estos países son centros de lavado de dinero, un aspecto que contribuye a la corrupción en todo el mundo. Según Krause, las raíces de la corrupción están en la época colonial. Los virreyes habrían convertido el ejercicio de los puestos públicos en un negocio privado,
hábito que a su vez habría persistido a través de los siglos. Es verdad que el enriquecimiento de los oficiales con sus puestos no estaba mal visto por la corona, que incluso propiciaba la venta de oficios. Parecería que las colonias españolas entendieron muy bien el negocio, que hasta la fecha no se ha podido erradicar. Pero, ¿acaso no existía la corrupción en América antes de la conquista? O al menos eso se pensaría, ya que, como mencioné anteriormente, cuando se habla de algún problema en América, este aparece con la llegada de los españoles, como si las sociedades prehispánicas hubiesen sido perfectas, y aunque así lo fuesen, no llegaron a tal nivel sin enfrentarse a problemas de abuso de poder. Recordemos que la educación en México prehispánico tenía una fuerte influencia teocrática militar y que las faltas a las normas costaban de castigos severos. El imperio mexica fue tan grande como la tercera parte del continente europeo, lo que supone un importante nivel político, administrativo y justicia para mantener el orden. Respondiendo a la pregunta, claro que existía corrupción en América antes de la conquista, pero ésta se mantenía a raya mediante educación estricta, leyes específicas y fuerte sentido de justicia y cumplimiento de la ley, de tal forma que incluso el rey poeta Nezahualcóyotl tuvo que soportar la condena a muerte de uno de sus hijos por estar involucrado en actos de corrupción. Esto nos demuestra el nivel de disciplina inculcado a los niños desde sus primeros años de aprendizaje, con un fuerte sentido de respeto, y el nivel de compromiso para acatar y hacer cumplir las leyes, que en su mayoría tenía como consecuencia la pena de muerte, que a su vez funcionaba como ejemplo para el resto de la población. Con la llegada de los españoles con sus nuevas políticas y religión, se observa la relajación de la disciplina, además de la implantación de nuevas creencias en las cuales incluso se podría culpar al diablo de los malos actos cometidos. Han pasado más de 500 años desde la llegada de los españoles y más de 200 años de una vida independiente, y casi nada ha cambiado. Se sigue hablando de lo malo que fue la conquista y los culpamos de los problemas heredados que no podemos manejar. Si tanto mal han hecho, se debería de dejar de pensar en ellos como chivos expiatorios y comenzar a elaborar un nuevo plan de verdadera independencia, para cortar ese cordón umbilical que aún se conecta con Europa y que, a pesar de que es muy molesto, no nos hemos atrevido a eliminar. Es momento de la desespañolización y dejar de usarlos como ejemplo de lo que no se debe hacer, y comenzar a tomar lo hegemónico de nuestras culturas prehispánicas para poder resurgir como un país verdaderamente independiente. Retomar los ideales de respeto e igualdad para que sean inculcados desde muy temprana edad sin descuidar el lado humano de la sociedad. Mejorando la educación con nuevos modelos educativos que permitan una igualdad de oportunidades, así como una mejor implementación y ejecución de las leyes, no solo para castigar de manera ejemplar a los funcionarios corruptos, sino también premiar y enaltecer a aquellos que sean ejemplos de rectitud y de honestidad. América Latina tiene grandes posibilidades de ser potencia mundial. Solo falta desespañolizarla y un poco de disciplina para sacar a relucir su voluntad de oro. Olvidémonos de odios, de rencores. Luchemos para la unión, no para la división.